Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, te Bueno, escucho. Escucha bien. bueno, al igual que hice con el curso anterior, como eh, el PowerPoint que estamos viendo ahora me pasa bien por el chat, se los voy a pasar. Combinación con línea A. A ver, les voy a pasar por acá el PowerPoint para el que ya lo quiera tener. A ver, antes se los pude mandar. A ver, a ver. A ver, antes pude, ahora no sé por qué no puedo. A ver, la tecnología me falla. Profe, tengo una duda. Sí, ¿Las notas del trabajo práctico las devuelven o cómo es? sí, sí, sí. No sé si, Franco, a ver vos que estás acá, si sabés algo de las notas, Gracias. cuándo se las van a estar mandando. Sí, profesora, hay una fecha límite a partir de la cual se libera el resultado del Forms. Ahora chequeo si la fecha límite creo que era hoy a las 23:59, así que ya le chequeo. Gracias. Bueno, no les puedo pasar el PowerPoint ahora, pero más temprano se los pasé. Eran esas cosas de la tecnología. A ver, bueno, intento una vez más. Si no puedo, no puedo. ¿Qué? Porque está abierto. A ver. Bueno, no sé, no me deja, así que hay veces que no tengo problema, y de hecho en la comisión anterior no tuve problema, se los mandé, pero bueno, a ver, únicamente que lo borre. No, tampoco me deja. Bueno, se los mandarán entonces, después se los, se los subirán al Drive, ¿sí? No sé, Franco, si vos lo pudiste ver cuando lo mandé más temprano. Me parece, profesora, que no lo mandó por el chat más temprano, ¿eh? Porque acá no me figura. No, porque recién lo acabo de borrar. Ah, Recién lo borré para ver si era por una cuestión de capacidad. Pero sí, 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 los alumnos me dijeron que, que lo tenían. Bueno, no importa, después te lo mando, Franco, para que se lo subas. lo subo yo, sí, sin problema, profesora. Bueno, entonces, con ustedes estábamos en responsabilidad. ¿Dónde habíamos llegado para continuar hoy? Habíamos
llegado hasta el artículo 5, ¿recuerdan? Sí, hasta el artículo 5, profe. Hasta acá. ¿Sí? Comportamiento de una persona o entidad que ejerce atribuciones de poder público, aunque no sea un órgano del Estado. Entonces vamos a continuar con los otros supuestos de atribución de la conducta de una persona a un Estado. El siguiente es el comportamiento del órgano de un Estado que se pone a disposición de otro Estado. Entonces, siempre y cuando el otro Estado tenga a ese órgano bajo la dirección o control, tener responsabilidad por lo que haga ese órgano. Entonces, muchas veces ocurre que los estados cooperan con otros estados a través de sus órganos. Prestan de alguna manera funcionarios para que vayan a cumplir una misión al otro estado. Entonces, ustedes recuerdan que tal vez alguno de ustedes, cuando fue el caso del submarino argentino, ¿no? Lara San Juan, que se perdió, que no se lo encontraba, que muchos estados enviaron a equipos para ayudar en la búsqueda. ¿Recuerdan? ¿Alguno recuerda esto? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, lo que pasa que esos buques que venían a buscar el órgano del Estado, en este caso las personas que comandaban esos buques, estaban bajo la dirección de sus propias fuerzas, ¿no? Pero hay determinados supuestos en que un Estado coopera poniendo a sus propias fuerzas bajo la dirección y control del otro Estado. En ese caso, si una fuerza está bajo la dirección o control de otro Estado, es ese otro Estado el que se va a responsabilizar por lo que hagan los funcionarios mientras estén a su cargo. Entonces, no sé, si un funcionario del otro Estado comete una violación a los derechos humanos mientras se encontraba bajo la dirección o control del otro Estado, es ese otro Estado el que va a ejercer la responsabilidad a él se le va a atribuir la responsabilidad por lo que hizo ese funcionario público. ¿Está claro esto? sí, Entonces, esto es siempre y cuando el funcionario público actúe en ejercicio de un poder público, ¿no? Actúe en esa capacidad. Siempre que hablamos de funcionarios públicos, el funcionario, bueno, tiene una vida fuera de la función pública que cumple. Entonces, bueno, va a responsabilizar al Estado en la medida en que esté afectado al ejercicio de una función pública. Después el artículo 7 establece otro supuesto, que es el que la doctrina se conoce en doctrina como la responsabilidad ultra vires. Es la responsabilidad del funcionario cuando se va más allá de la función que se le ha encomendado. Entonces, el funcionario se extralimita en sus funciones o contraviene la orden que le dio un superior. Bueno, acá se especifica que el Estado va a ser igualmente responsable, aunque el funcionario público se extralimite en su competencia o contravenga instrucciones que se le dio. A esto se le denomina responsabilidad ultra vires. Entonces, si la policía envía o un jefe de policía envía a un grupo de policías a repeler un motín y le pide que no use armas de fuego y un policía usa armas de fuego y mata a una persona, es el Estado el que va a ser responsable por ese acto. El Estado después no se va a poder desligar de la responsabilidad, por lo menos en el plano internacional,
no se va a poder desligar argumentando que fue el policía el que contravino las instrucciones que se le que le había dado el jefe de policía, ¿sí? Porque el Estado responde ultra vires. Por eso es que el Estado tiene que ver muy bien a quién le encomienda funciones públicas, porque internacionalmente el Estado va a ser responsable aunque, aunque ese funcionario se haya extralimitado en sus, en sus funciones, en sus funciones, ¿sí? Bueno, el artículo 8 establece un supuesto distinto y es la atribución, ¿no?, de la responsabilidad al Estado por los actos de una persona, un grupo de personas que no son funcionarios públicos, pero están actuando de hecho por instrucciones o bajo la dirección o control del Estado. El típico supuesto de esto es el terrorismo de Estado, cuando un Estado para cometer actos terroristas se vale de particulares, personas particulares. Entonces, por ejemplo, no sé, un funcionario público le encomienda a un particular que ponga una bomba en determinado lugar. Esto es una actuación de hecho por instrucciones. De hecho, porque no es de derecho, no podría ser legal nunca esa instrucción de ir a poner una bomba para matar personas. Entonces, sin embargo, por estar ese particular bajo las instrucciones, por actuar bajo las instrucciones o bajo la dirección y control de un funcionario público, ya esto es justificativo para que los actos de ese particular le sean atribuibles al Estado. ¿Está claro? Como ven, hay varios supuestos en los que los particulares pueden hacer incurrir al Estado en responsabilidad internacional. Este es uno de ellos, cuando los particulares están bajo la dirección o control del Estado. Pues el artículo 9 establece otro supuesto distinto, que es un grupo de personas, también de particulares, una persona o un grupo de personas, que van a ejercer de hecho atribuciones de poder público, pero sin que nadie les haya pedido esta actuación. Por eso el supuesto del artículo 9 es distinto del artículo 8. Entonces son personas que ejercen de hecho atribuciones de poder público, pero ningún funcionario público les pidió que actuaran de esa manera. Sin embargo, la persona lo hace en ausencia o defecto de autoridades oficiales y en circunstancias que requieran de dicho ejercicio. Por ejemplo, hay un tsunami, hay el desbordamiento de un río, o sea, hay una situación de fuerza mayor. Entonces se está incendiando una propiedad y bueno, un grupo de vecinos actúan eh, para tratar de limitar esa catástrofe y ejercen atribuciones de poder público. Si cuando lo hacen violan algún derecho humano, lo que diría, siempre hay que ver bien las circunstancias, ¿no?, en las que se dieron los hechos, pero en principio la responsabilidad es del Estado, que tiene que prestar esa función y no la cumplió. Si un grupo de particulares se puso a prestarla en circunstancias en que requerían ese ejercicio, el acto de esos particulares le va a ser atribuible al Estado. ¿Está claro con esto? Sí, profe. Pues el artículo siguiente acá están los dos últimos supuestos, el del artículo 10 y el del 11. Estos son los dos últimos supuestos de atribución de la conducta al Estado. Este supuesto es el comportamiento de un grupo o movimiento, puede ser un grupo beligerante o un movimiento insurreccional, que tiene controlado una parte del territorio del Estado. Entonces, siempre que haya un grupo armado, que use uniforme, que esté bajo un comando responsable y que controle una parte
de un territorio, si el Estado de ese territorio, digamos el gobierno de ese territorio, reconoce que hay un grupo que ejerce el control de una parte del territorio, vamos a suponer que controla una parte de una provincia, y el Estado perdió el control de la parte del territorio que controla este grupo beligerante, el Estado, al reconocer esta situación de beligerancia, se va a desresponsabilizar de lo que ocurre ahí. Quiere decir que si un grupo de turistas decide visitar esa parte de esa provincia que está siendo controlada por el grupo beligerante, va por la suya, porque el Estado, al haber perdido control de esa zona, no va a ser responsable por lo que ocurre en esa zona. Sin embargo, si el día de mañana este grupo beligerante se convierte en el nuevo gobierno del Estado, se le va a atribuir responsabilidad al Estado por lo que hizo el grupo beligerante. Este es el típico caso de los grupos beligerantes que buscan acceder al poder. Entonces, una vez que acceden al poder, se va a responsabilizar al Estado por todas las violaciones que cometió el grupo en la época en que luchaba para acceder al poder. Y si el grupo, en lugar de convertirse en el nuevo gobierno del Estado, si ese grupo se separa y logra conformar un nuevo Estado en esa parte del territorio, entonces es el nuevo Estado el que va a ejercer responsabilidad por lo que hizo el grupo beligerante. ¿Está claro esto o queda alguna duda? Después igualmente cuando ustedes cursan responsabilidad, estos hechos lo van a ver con un poco más contenido, más ejemplos y además habiendo estudiado a los grupos beligerantes como sujetos del derecho internacional, ¿no? Bueno, el último supuesto es el comportamiento de un grupo de personas que no son funcionarios públicos, que no están bajo la dirección o control del Estado, que no ejercen funciones públicas, ni siquiera de hecho, o sea que no se aplica a ninguno de los otros artículos anteriores que vimos. Sin embargo, estos particulares cometen una violación a los derechos humanos y el Estado reconoce y adopta, acepta como propio el comportamiento de esas personas. Entonces, en este caso, también se le va a atribuir responsabilidad al Estado por el accionar de esas personas, que esas personas son particulares, ¿no? Un ejemplo de esto ocurrió durante la Revolución Islámica, que después, bueno, el que accedió al poder fue el Ayatollah Khomeini, pero en un momento los aeropuertos estaban siendo controlados por los grupos revolucionarios. Entonces, eh, esto en alguna medida el Estado después reconoció, no, perdón, esto sería más un ejemplo del anterior, del artículo 10. Les voy a dar otro ejemplo dado por la Revolución Islámica. Eh, Cuando no sé, si alguno de ustedes vio la película Argo, No, profe. que trabaja Ben Affleck, yo les recomiendo que si pueden, si tienen alguna plataforma para verla, que la vean, porque lo que les muestra es cómo un grupo de militantes, que eran estudiantes, ¿no? Iraníes, militantes, toman la embajada y el consulado de los Estados Unidos en Teherán durante la Revolución Islámica. Entonces toman la embajada y el consulado y mantienen a las personas que estaban ahí durante más de un año, los mantienen como rehenes. Eh, y bueno, en un momento determinado, el Ayatollah Khomeini, que era el líder que había ganado, ¿no? la revolución,
convalida la acción de estos particulares, porque justifica lo que hicieron al decir que la embajada de los Estados Unidos funcionaba como un centro de espionaje de los Estados Unidos en Irán. Entonces, justifica esto y en alguna medida convalida lo que hicieron los estudiantes, no los particulares. Entonces, bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Que la Corte Internacional de Justicia, después cuando encontró responsable a través de una sentencia que dictó en el año 1980, encontró que Irán era responsable y una de los fundamentos que da la Corte es que Irán, al hacer esa declaración, el Ayatollah Khomeini reconoció y esa responsabilidad que no era del Estado, pero fue asumida por el Estado. Quiere decir que el acto de los estudiantes, de los particulares, se transformó en un acto de Estado a partir de ese reconocimiento que hizo el Ayatollah Khomeini. Bueno, con esto terminamos el elemento de atribución de la conducta al Estado. Vamos ahora con el otro elemento, que es el elemento objetivo. Pero antes vamos a dar un ejemplo más, y este es un ejemplo, acá, cuando vimos el artículo 8, el comportamiento bajo la dirección o control del Estado. Bueno, un ejemplo de esto lo tenemos en un caso que ustedes tenían que leer para hoy, que es el caso de la Convención de Genocidio de Bosnia-Herzegovina contra Serbia y Montenegro. Vamos a ver que acá la Corte Internacional de Justicia dijo que la dirección o control, porque hay dos teorías sobre cómo tiene que ser esta dirección o control. Una teoría es la teoría del control global o general y otra teoría es la del control efectivo. Puede ser que el Estado tenga un control global de un grupo, controle globalmente al grupo de manera general, pero no lo controle específicamente para cada acto del grupo, en este caso para que el grupo cometa una violación a los derechos humanos. Para eso se necesitaría de un control específico. El Estado controla al grupo para que el grupo vaya a cometer esa violación a los derechos humanos. Entonces, estas dos teorías fueron analizadas por la Corte Internacional de Justicia en el caso este, ¿no? De la Convención de Genocidio. Esta es una demanda de Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro. Acá Bosnia acusa a Serbia de haber cometido genocidio en la región de Srebrenica, que es que está en Bosnia, al límite con Serbia. Entonces se trató del asesinato de más de 7.000 bosnios, ¿no? Eran musulmanes en esa región, y quienes cometieron este genocidio ese fue el ejército de una entidad que se llama, la entidad, como ven, se llama SRPSKA, que es muy difícil de pronunciar para nosotros porque solo tiene una vocal al final, ¿no? Está la República Srpska, no sé cómo pronunciarla, pero esto significa Serbia, pero no es el Estado serbio, ¿no? Esto es otra entidad que se autoproclama como Estado. Y a esta entidad, para distinguirla del Estado serbio, se la suele llamar la República Serbo-Bosnia. Entonces, el ejército de esa República Serbo-Bosnia se lo conoce con las siglas BRS, ¿no? El ejército de la República Serbo-Bosnia fue el que cometió genocidio. El tema es que Serbia ejercía un control general sobre el ejército serbo-bosnio,
por ejemplo, financiaba a este ejército. Esta República Serbo-Bosnia se autoproclama como un estado independiente, ¿no?, de Serbia y de Bosnia. Entonces acá lo que la Corte tenía que determinar es si Serbia era responsable por el genocidio cometido por los serbo-bosnios o por el ejército serbo-bosnio. Entonces, para eso la Corte lo primero que tuvo que analizar si el ejército serbo-bosnio era un órgano del Estado serbio. Concluye que no era un órgano del Estado serbio. Tampoco los oficiales, dice, de este ejército eran oficiales del ejército de Serbia. Pues había también un grupo paramilitar que había actuado, que les llamaban los escorpiones, pero tampoco constituían un órgano de Serbia. Entonces, tampoco dice había una dependencia, ¿no?, entre quienes cometieron este genocidio con Serbia. Entonces, luego la Corte pasa a analizar si puede haber una atribución de la responsabilidad por control, por el control que ejercía Serbia sobre la República Serbo-Bosnia, ¿no?, sobre el ejército de esta república. Entonces, acá la Corte retoma la teoría que aplicó también en otro caso, que es en el caso de las actividades militares y paramilitares en Nicaragua, que es un caso que resolvió la Corte producto de una demanda de Nicaragua contra Estados Unidos. Acá en este caso la Corte condenó a Estados Unidos, ¿no?, por haber violado varias obligaciones internacionales. Entonces acá en este caso de Nicaragua la Corte había aplicado la teoría del control efectivo y había dejado de lado la teoría del control general. Bueno, esto mismo hizo la Corte en este caso de genocidio. Aplicó la teoría del control efectivo, ¿no? Entonces, lo que dijo es que para que Serbia fuera responsable del genocidio cometido por el ejército serbo-bosnio, era necesario que Serbia hubiese impartido instrucción al ejército serbo-bosnio de cometer el acto de genocidio. No era suficiente, dijo, un control global respecto de la generalidad de las acciones, sino que tenía que ser un control efectivo sobre las acciones para cometer genocidio. Y la Corte entendió que esto no estaba probado. O dijo, no se probó que las autoridades federales de Serbia o algún órgano de Serbia hayan impartido instrucciones de cometer el genocidio, y menos aún que esas instrucciones fueran impartidas con el dolo específico de cometer genocidio, ¿no? Dice, la decisión de matar a la población masculina adulta de la comunidad musulmana de Srebrenica fue adoptada por algunos miembros del Estado Mayor Principal del Ejército Serbo-Bosnio, pero sin que mediaran instrucciones de la denominada República Federativa de Yugoslavia, que después se pasó a llamarse Serbia, ¿no?, o sin que existiera un efectivo control por parte de la República Federativa de Yugoslavia. Entonces, la Corte concluyó que quienes cometieron el genocidio fueron los miembros del ejército de la República Serbo-Bosnia, que no pueden ser esos hechos atribuidos a Serbia. Sin embargo, en su fallo, la Corte condenó a Serbia, pero condenó a Serbia no por haber cometido genocidio, sino por no haber prevenido la comisión de genocidio, ¿sí? Por no haber prevenido la comisión de genocidio, porque la Convención de Genocidio establece no solo la obligación de no cometer genocidio y de castigar a quienes cometen genocidio, sino también la obligación de prevenir la comisión de genocidio. Y la Corte entendió que al ejercer un control general, ¿no?,
sobre el ejército serbo-bosnio, Serbia estaba en una posición de poder disuadir al ejército bosnio de que cometiera el acto de genocidio. Por no haberlo hecho, entonces condena a Serbia por esto, ¿no? Y además lo condena por no haber entregado a una persona para ser procesada por genocidio y por complicidad en genocidio para ser juzgada por el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia, ¿no? Entonces, por esto es otra condena. Yo no sé los que pudieron leer este fallo, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Denme un minutito nada más. No, ninguna duda. Bueno, pasemos entonces al otro elemento. Denme un Bueno, vamos ahora con entonces el otro elemento, el elemento objetivo, que es que tiene que haber una violación de una obligación internacional. Lo que dice el proyecto de la CDI es que esta obligación internacional puede tener cualquier origen, cualquier naturaleza, o sea, puede ser una norma convencional, una norma consuetudinaria, un principio general de derecho, puede ser una norma dispositiva o una norma imperativa, no importa cuál sea la naturaleza o el origen de la obligación. Lo que importa es que esté en vigor esa obligación al momento en que se produce la violación, ¿no? Al momento en que se produce el hecho ilícito. Y después la CDI se ocupa a continuación, en el artículo 14, de tres situaciones. Por un lado, porque acá lo que va a analizar es la extensión en el tiempo de la violación. Entonces, la CDI encuentra que hay tres situaciones distintas. Por un lado, puede haber un hecho instantáneo. Los delitos en general se pueden clasificar en delitos instantáneos o continuados, ¿no? También hay delitos compuestos. Los instantáneos son los que se producen en un instante. La violación se produce en un instante. Por ejemplo, un robo. Si a mí me roban el celular me lo roban de un segundo para el otro, ¿no? Entonces, lo que va a decir el artículo 14 es que en estos delitos instantáneos la violación tiene lugar en el momento en que se produce el hecho, aunque sus efectos perduren. Claro, a mí si me roban hoy a la 1 de la tarde el celular, a las 2 de la tarde, a las 3, a las 4, mañana, pasado, yo voy a seguir estando sin el celular. O sea, el efecto del robo va a perdurar, pero el robo ya aconteció, ¿no? Pero la situación es distinta con los delitos continuados, porque la violación también se produce en un momento, pero la violación se extiende durante todo el periodo en el cual el hecho continúa. Esto es en el caso, por ejemplo, de la toma de rehenes, lo que yo les contaba antes del caso
de la toma de la embajada por el grupo de la embajada de Estados Unidos en Irán, que se tomó la embajada y se mantuvo de rehenes durante 444 días a los rehenes. O sea, duró más de un año la toma de rehenes. Entonces, esa es una violación a los derechos humanos de carácter continuo, porque la violación se extendió durante más de un año. Y después también en este artículo la CDI se ocupa de la obligación de prevención y dice que cuando una violación, cuando una obligación es de prevenir un hecho, la violación tiene lugar cuando se produce el hecho que se intentó prevenir. Entonces, por ejemplo, si la Convención de Genocidio dice que los estados están obligados a prevenir el acto de genocidio, el delito de genocidio se va a producir el día en que se lleva a cabo el genocidio. ¿Hay alguna duda sobre esto? No, profe. Espera. Permítanme que voy a apagar el celular. Bueno, el artículo siguiente se ocupa de los hechos compuestos. Un hecho compuesto es definido como una serie de acciones que en su conjunto es ilícita, pero tal vez cada hecho por separado puede o no ser ilícito individualmente, pero lo que importa es que en su conjunto es ilícito. Por ejemplo, a ver, acá voy a dibujar una línea de tiempo, ¿sí? Entonces acá va a haber una serie de acciones. Vamos a poner primero una acción 1, una acción 2. Acá disculpen la letra, pero estoy escribiendo con el cursor. Acá hay un hecho 3, acá hay un hecho 4. Por ejemplo, la desaparición forzada de personas, que es un delito continuado, pero también es un delito compuesto. Para que haya desaparición forzada de personas, tiene que la desaparición forzada comenzar con una detención. Acá, este hecho 1 es una detención. La detención de una persona. No importa si esa detención es una detención lícita o ilícita, ¿sí? Pero se detiene a una persona. Después, o sea, esta detención de una persona, ¿es desaparición forzada de personas? ¿Qué les parece a ustedes? Si la detención está con una orden, se supone que por ahora es una detención. No se puede saber si va a ser una desaparición forzada de persona. Claro, no se sabe. Por el momento es una detención, puede ser una detención legítima, ¿no? Entonces, ¿sí? Mm, El segundo acto es a esa persona que se la detiene, se la lleva a un centro de detención. ¿Esto es una desaparición forzada de personas? No, tampoco. Tampoco. El tercer hecho es, van los familiares a preguntar por esa persona y no se le brinda información a los familiares. Acá podemos estar en presencia de una desaparición forzada. Creo que sí, porque se tiene que informar qué está pasando con el detenido, porque está detenido. Claro, acá también esto puede ser ya un indicio de una desaparición forzada.
¿Ustedes llegan a ver esto que yo estoy escribiendo acá abajo? Sí, profe, Sí, sí. perfecto. Sí, bueno. Y en cuarto lugar, se lleva a la persona a un centro clandestino de detención. Acá ya no cabe duda, ¿no?, que estamos en presencia de una desaparición forzada. ¿En qué momento, cuál sería el momento en que para ustedes se origina el delito de desaparición forzada? Lo que dice este artículo 15 es que la violación tiene lugar cuando se produce la acción u omisión que tomada con las demás es suficiente para constituir el ilícito. O sea, ¿cuál piensan ustedes que es el punto en que se inicia este ilícito? ¿Puede ser la 3? Ante la negativa de la información de la persona detenida. Exactamente, puede ser la 3. Quiere decir que la violación se produce acá, en la 3. ¿Sí? Pero después dice, la violación se extiende desde la primera de las acciones u omisiones de la serie y se prolonga mientras dure la falta de conformidad con la obligación. Quiere decir, si bien yo tengo que esperar hasta la 3 para saber que ahí se produce la violación, esta violación se va a extender desde la 1 hasta todo el tiempo que dure. ¿Está claro? O sea, comienza en la 3, pero se va a extender desde la 1. Yo me voy a tener que retrotraer a la 1. ¿Sí? No comienza en la 1 porque tal vez la 1 fue una detención legítima. Lo que hizo que esta 1 formara parte de este delito compuesto en realidad es lo que pasó en la 3. ¿Está claro? Sí. Sí, Si sí, quieren, profe. tomen nota si quieren de esto, sáquenle una foto porque este grafiquito que no forma parte de PowerPoint, ¿no? Bueno, ¿puedo borrar ya? Seguimos entonces. Una vez que determinamos que hay una violación y que esa violación le es atribuible al Estado, lo que dice el proyecto de la CDI es que se puede alegar alguna de estas causales, que son circunstancias que excluyen la ilicitud. Las tres primeras, el consentimiento, la legítima defensa y las contramedidas, van a responder al accionar del otro Estado. Esto quiere decir que un Estado brinda un consentimiento a otro para que se cometa una... vamos a hacer una cosa. Primero vamos a ver cuáles son y después volvemos a esta diapositiva que les va a resultar más fácil. Vamos por la primera, el consentimiento. Es cuando un Estado le presta consentimiento a otro Estado para que incumpla una violación. Vamos a suponer, autoriza al ejército de un Estado a que traspase la frontera del Estado. Entonces, tal vez esto afecte a la población del Estado, pero si alguien quisiera presentar una petición contra el Estado extranjero porque ocupó parte de su propiedad, bueno, el Estado extranjero tal vez diga, su Estado me prestó un consentimiento para que yo pueda entrar con mis tropas. O sea que ahí lo que va a argumentar el otro Estado va a ser el consentimiento. Yo en todo caso voy a tener que reclamar contra mi Estado que fue el que le dio el consentimiento al otro. Pues el otro supuesto es la legítima defensa, que es el uso de la fuerza armada que realiza un Estado contra otro en respuesta a un ataque armado. Eh, Seguramente el uso de la Fuerza Armada de un Estado contra otro brinda, causa daño a otro, a individuos, ¿no?
puede causar incluso violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el Estado que se defendió del ataque armado de otro va a estar justificando su uso de la Fuerza Armada justamente por esta causal, por la legítima defensa. Pero sin llegar a la legítima defensa, puede ser que un Estado, ¿no?, adopte medidas que no son armadas, pero son medidas que, si uno las ve aisladamente, son violatorias de los derechos humanos. Pero esa violación se justifica porque el Estado lo va a hacer como, va a tomar esta medida como contramedida. Esto es decir, lo hace para forzar al otro Estado a que reanude el cumplimiento de una obligación, ¿no? Entonces a esto se le llama contramedida. Es como que, bueno, un Estado adopta cierta medida porque el otro Estado está incumpliendo una obligación internacional para con el primer Estado. Bueno, acá el proyecto de la CDI pone, vinculado a nuestra materia, pone un límite, y ese límite es que la contramedida no puede violar normas fundamentales de los derechos humanos. Por ejemplo, no sé si un Estado estaba obligado a proveerle agua a una población de frontera, no va a poder como contramedida dejar de enviarle el agua porque estaría afectando un derecho humano fundamental de la población, que sería el derecho humano al agua. Podrá adoptar otra contramedida, pero no esa, ¿no? Acá, como ustedes ven, acá hay otros límites para las contramedidas. Las contramedidas tienen que ser proporcionales al acto ilícito que sufrió el Estado. Tiene que avisársele previamente al otro Estado que va a adoptar una contramedida y tiene que agotar todos los procedimientos internacionales de solución de controversias, como por ejemplo las negociaciones antes de adoptar contramedidas, ¿no? Y están prohibidas las contramedidas armadas y también las contramedidas que afecten obligaciones de carácter humanitario que prohíban las represalias. Después ustedes cuando vean derecho internacional humanitario, el derecho que rige los conflictos armados, que lo van a ver con Jorgelina, ahí se van a dar cuenta bien a qué apunta esto. Después están las otras tres causales, como vieron, el consentimiento, la legítima defensa y las contramedidas, de alguna manera vinculan a dos estados. Es la acción que adopta un estado en respuesta al accionar de otro estado. Estas otras medidas, la fuerza mayor, el peligro extremo y el estado de necesidad, de alguna manera se vinculan con una situación de necesidad. La fuerza mayor es cuando un Estado no puede cumplir con una obligación internacional porque se encuentra frente a una fuerza irresistible o a un acontecimiento imprevisto que es ajeno al control del Estado, que hacen que para el Estado sea imposible cumplir con la obligación internacional. Por ejemplo, en pandemia un Estado tenía la obligación de entregarle vacunas contra el COVID-19 a otro estado. Pero ocurrió un terremoto en ese estado. Y bueno, por el terremoto, no sé, se destruyó la fábrica de vacunas. Entonces el Estado no pudo cumplir con esta obligación. Bueno, entonces el Estado se va a justificar en fuerza mayor. Pues la otra causal es el peligro extremo. Acá el Estado puede cumplir o no cumplir, puede decidir si va a cumplir o no cumplir, pero el Estado decide no cumplir para salvar la vida humana o la vida del propio funcionario o de otras personas. Por ejemplo, no sé, si fuera un vuelo, una aeronave del Estado que decide cambiar de rumbo y aterrizar en otro aeropuerto para salvarle la vida a una persona que se encuentra a bordo, ¿no?, de la aeronave.
Y por último está el estado de necesidad. Cuando el Estado acá también tiene la opción entre cumplir y no cumplir, pero el Estado decide no cumplir para salvaguardar un interés esencial del Estado frente a un peligro grave e inminente. Esto es, por ejemplo, en el caso de la pandemia, hay un derecho que tenemos todos los habitantes y es el derecho de circular libremente por el territorio, ¿no? O el derecho de ir a trabajar, de salir de nuestras casas para ir a trabajar. Bueno, sin embargo, esos derechos se nos suspendieron o se nos restringieron durante la pandemia. Pero bueno, el Estado estaba justificado o puede justificar, puede alegar un estado de necesidad. Esto de que esas medidas eran necesarias para salvaguardar un bien mayor que era la salud pública. Así que acá en este ejemplo se aplicaría el estado de necesidad, que también tiene algunos requisitos como ustedes pueden ver en pantalla. ¿Sí? Por supuesto, un Estado no puede invocar el estado de necesidad si tiene otra alternativa que no sea violar los derechos humanos, ¿no? O si el propio Estado fue el que creó esa situación de necesidad, entonces tampoco va a poder invocar el estado de necesidad. Y hay veces, frente a algunas obligaciones, no está permitido alegar estado de necesidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, el Estado podrá justificar varias de sus medidas, pero hay medidas que no las puede tomar porque hay derechos que no sería posible suspenderlos. Esto con Jorgelina en la segunda parte de la materia, que hay derechos que no se pueden suspender, ni siquiera en un estado de necesidad. Por ejemplo, no, uno que lo vamos a ver en la segunda parte, que lo van a ver conmigo, es la tortura. No se puede torturar a una persona y justificar la tortura en una situación de necesidad. Esto está prohibido. ¿Sí? Bueno, entonces, una vez que determinamos que un Estado cometió una violación, porque esa violación del derecho internacional le es atribuible, en este caso va a ser una violación a los derechos humanos que le es atribuible al Estado, entonces vamos a ver cuáles son las consecuencias de la responsabilidad. El proyecto de la CDI habla de 4 consecuencias. La continuidad del deber de cumplir la obligación violada, es decir, una vez que se determina que un Estado es responsable, el Estado en realidad tiene que seguir cumpliendo con la norma primaria que violó. Así que una consecuencia es que continúa el cumplimiento de la obligación que violó. La otra consecuencia, y esta consecuencia solo se da en el supuesto de que al momento de determinar la responsabilidad del Estado, la violación se siga cometiendo, es la cesación del ilícito. El Estado va a estar obligado a cesar el ilícito. En tercer lugar, el Estado va a estar obligado a dar garantías o seguridades de no repetición, pero solo en el supuesto que la circunstancia lo exija. Es decir, que exista la posibilidad de que el Estado repita esa conducta violatoria. Por ejemplo, si el Estado tiene una legislación que permite o es factible que con esa legislación el Estado siga violando esa norma de derechos humanos, entonces es muy probable que la Corte le va a pedir que derogue esa legislación como garantía o seguridad de no repetición. Y por último, la consecuencia más importante, que es la reparación del perjuicio, que ahora vamos a ver qué modalidades tiene. Entonces acá está la cesación, ven, y la no repetición, está en el artículo 30. Cesación y las garantías de no repetición. Y en el artículo 30 está la reparación, que les decía yo, que es la consecuencia más importante. Entonces, en este artículo, lo que dice la CDI es que el Estado responsable está obligado a reparar íntegramente el perjuicio causado.
la reparación tiene que ser íntegra. Ahora vamos a ver cómo lo interpreta esto la Corte Interamericana. Y después que el perjuicio comprende todo daño, tanto material como moral, causado por el hecho internacionalmente ilícito del Estado. Esto es en un caso Montero Aranguren contra Venezuela, este caso se denomina retén de Katia, y ahí la Corte Interamericana lo que dijo es que al producirse un ilícito imputable a un Estado, ven acá usa la palabra imputable, que es sinónimo de atribuible, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación. Y acá está consagrando el deber de reparar. Y acá la Corte dice que la víctima tiene el derecho a exigir al autor del acto internacionalmente ilícito una restitutio in integro. Restitutio in integro significa restitución en especie. Es decir, dice, el retorno al statu quo ante, es decir, volver al estado previo a la violación. Por ejemplo, si a mí me confiscan una casa, un inmueble, la restitutio in integrum sería que me devuelvan el inmueble, o sea, volver al estado previo a la violación. Y acá la Corte aclara, esto la Corte lo dijo en varios casos, dice, el concepto de reparación íntegra o integral implica el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como compensación por los daños causados. Esto quiere decir que a veces no es suficiente para que la reparación sea íntegra con adoptar una sola medida de reparación. A veces hay que adoptar más de una medida. Puede ser la restitución en especie, pero con que a mí me devuelvan la casa, no me repararon íntegramente el daño que me causaron, porque no sé, si la casa me la devuelven un mes después de la fecha en que me sacaron, yo ese mes me tuve que ir tal vez a vivir a un hotel y tuve que gastar plata en el hotel. Entonces a mí, para realmente repararme íntegramente esa violación a los derechos humanos, me tendrían que no solo devolver la casa, sino además pagarme los gastos que yo incurrí durante ese mes que no tuve mi casa. ¿Está claro? Sí, sí, profe. Le quería hacer una pregunta que no sé si se refiere en este caso, pero con respecto a la detención que hubo hace unos meses atrás de un militar argentino en Venezuela, ¿aplicaría para todo esto que vimos, los procedimientos a seguir? Esto aplica para cualquier violación a los derechos humanos. Ok, en ese caso, bueno, ¿interviene el Estado argentino o intervendría un particular para defensa de él y tratar de liberarlo? No, no, lo que vos me estás preguntando no tiene nada que Sí. ver con esto. No tiene nada que Ujú. ver con esto. Lo que vos me preguntás Sí, por la resolución de un caso, pero no tiene nada que ver con esto. Yo acá estoy dando principios generales que después una corte va a tener que aplicarlos a un caso concreto, ¿no? Pero acá estamos claro. hablando de cuál es la medida de reparación. Ok, ¿Cuál es la medida? ¿Sí? Ahora, y tal vez ahora, no- de lo que vos me estás preguntando, te des cuenta que apunta cuando avancemos con todas las medidas de reparación. ¿Sí? Después cada tribunal va a tener que ver cuál es la medida adecuada para responder en cada caso concreto. ¿Sí? Bueno, las tres formas de reparación de acuerdo a la CDI eh, son, denme un segundito. Entonces son tres las formas de reparación.
La restitución o restitución en especie, que es lo que vimos antes como restituto in integrum, que es restablecer la situación que existía antes de la violación. La indemnización, que consiste en dar una suma de dinero para cubrir todos los daños, ¿no?, que son susceptibles de evaluación financiera. Y por otro lado, la satisfacción, que es una medida de reparación simbólica y que esta es sobre todo apta cuando la, la violación cause un daño moral. Entonces es muy apta para esto. También puede servir para un daño material, pero básicamente es para un daño material, un daño moral. Entonces, la primera salvedad que vamos a hacer, que cuando nosotros vimos cuáles son todas las formas de las consecuencias de la responsabilidad, vimos que para la CDI una de las consecuencias de la responsabilidad es las garantías de no repetición y otra forma distinta es la reparación. ¿Por qué para la CDI son distintas? Bueno, porque las garantías de no repetición, dice la CDI, tienen una función preventiva, es para evitar nuevas violaciones o futuras violaciones a los derechos humanos, mientras que la reparación apunta a resarcir un daño que ya se causó. Entonces, la reparación apunta al pasado, al daño que ya se causó, mientras que las garantías de no repetición apuntan al futuro, es decir, a evitar que haya nuevas violaciones en el futuro. Sin embargo, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus fallos se refiere a las reparaciones por las consecuencias vinculadas a una violación de derechos humanos, dentro de la expresión reparaciones incluye también a las garantías de no repetición. Y esto es porque la CDI está viendo la reparación como una consecuencia muy específica, las garantías de no repetición como otra consecuencia, pero la Corte engloba estas dos bajo un término más genérico que es el término de reparaciones. ¿Sí? Entonces, ahora esto lo vamos a ver enseguida en estos desarrollos en materia de derechos humanos. Pero antes vamos a ver que a todas estas consecuencias de la responsabilidad que nosotros vimos hasta ahora, tenemos que agregar tres consecuencias particulares, que son particulares en el sentido de que solo van a operar frente a una violación grave de una norma imperativa de derecho internacional, o sea, de una norma de ius cogens. Entonces, vamos a suponer, un Estado comete genocidio sobre la población de otro Estado. Entonces, ¿cuál es la primera? Estas consecuencias particulares van a estar dirigidas a cualquier Estado de la comunidad internacional, no al Estado violador y al Estado responsable, o sea, al Estado responsable, que sería el Estado violador, o al Estado víctima, sino al resto de la comunidad internacional. Siempre que hay una violación de una norma imperativa, esto se entiende que va a afectar de alguna manera a todos los estados y todos los estados tienen que adoptar medidas frente a esto. Entonces, lo que dice la CDI es que los estados deben cooperar para poner fin por medios lícitos a la violación grave de una norma imperativa. Quiere decir, son todos los estados. Todos los estados tendrían que ayudar al estado víctima frente a la violación del estado responsable. La segunda consecuencia es que ningún estado reconocerá como lícita una situación creada por una violación grave de una norma imperativa. Y ningún estado prestará ayuda o asistencia para mantener esa situación.
quiere decir que ningún Estado va a poder ayudar al violador a que siga cometiendo esa violación, ¿sí? La violación de la norma concerniente a los derechos humanos. Y vamos a suponer, ningún Estado reconocerá como lícita la situación creada por una violación grave de una norma imperativa. A ver, ¿qué ejemplo les puedo dar? El oro nazi, ¿sí? El oro que se quedaron los nazis, que fue robado a las familias judías. Entonces, si yo aplicara este artículo, sería que ningún Estado puede reconocer como lícita esa situación, producto de un genocidio, ¿no? Como consecuencia del acto de genocidio que se llevó a cabo o que llevó a cabo el Tercer Reich. ¿Está claro esto? Bueno, y ahora sí vamos a los desarrollos en materia de derechos humanos. Bueno, acá la primera distinción que tenemos es, yo les dije a ustedes que eh, la responsabilidad internacional no estaba codificada, no hay un tratado que codifique las reglas de la responsabilidad. Podemos tener algún artículo sobre responsabilidad en los tratados, alguno, pero en general no hay un tratado que se dedique enteramente a la responsabilidad internacional. En la Convención Americana tenemos un artículo, que es el artículo 63, que en el inciso 1 dice: cuando decida, se refiere a la Corte Interamericana, ¿no? Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Pero en cambio el Convenio Europeo de Derechos Humanos dice que si el Estado declara que hubo una violación, dice, y si el derecho interno de ese Estado solo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa. Esta satisfacción equitativa vendría a ser como un sinónimo de lo que es la reparación integral. Pero fíjense que la Corte Europea de Derechos Humanos no lo va a dar esta satisfacción equitativa automáticamente, sino que solo va a ordenar una medida de reparación si el derecho interno del Estado cuya conducta está siendo juzgada, permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación. En este sentido, hay como una diferencia bastante importante que lo que se estableció en la Convención Americana, porque acá la Corte, siempre que entienda que hay una violación, va a ordenar una medida de reparación. Lo va a hacer de manera automática. En cambio, en el marco del Convenio Europeo, no es automático esto, que si detectan una violación, la Corte Europea va a ordenar una medida de reparación. Acá tenemos una diferencia. Bueno, después acá tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de las interpretaciones que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá, respecto de este artículo 63, vieron que decía justa indemnización. Acá, en el caso Velázquez Rodríguez con Honduras, la Corte Interamericana va a decir que esta expresión, justa indemnización, ¿no?, se refiere, dice, a una parte de la reparación y se dirige a la parte lesionada. Y dice que esta es compensatoria, o sea, la indemnización dice que es compensatoria y no sancionatoria. Y esto lo dice porque algunos tribunales internos, dice en particular los angloamericanos, fijan indemnizaciones cuyos valores tienen propósitos ejemplarizantes o disuasivos.
Dice, pero este principio no es aplicable en el estado actual de derecho internacional. Que la indemnización sea compensatoria significa que sea para compensar los daños que se produjeron, pero no va a ser un número que se establezca como ejemplar, ¿no? Por eso es que en realidad eh, las indemnizaciones siempre son muy bajas. Denme un segundito. Bueno, en este otro caso, que es Suárez Rosero contra Ecuador, la Corte lo que dice es que esto que yo les explicaba antes, que la reparación es un término genérico que comprende diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad en que ha ocurrido. ¿Ven? Es mucho más amplio que lo que establece la CDI, porque abarca, dice, restitutio in integrum, que sería la restitución o restitución en especie, la indemnización, la satisfacción y incluye ven la garantía de no repetición, entre otras. Pues acá ustedes tienen varios ejemplos de restitución o restitución en especie. Restitución es lo mismo que restitución en especie, ¿sí? Por ejemplo, cuando la Corte ordena, en el caso Loaiza Tamayo contra Perú, el restablecimiento de la libertad de las personas que habían sido detenidas ilegalmente. O cuando ordena, en otro caso, reincorporar a las víctimas en sus cargos, o recuperar el uso y goce de los derechos de una persona como accionista de una sociedad anónima, o la devolución de todo lo incautado a una víctima. Estos serían ejemplos de medidas de restitución. Después, cuando hablamos de indemnización dijimos que consiste cubrir con una suma de dinero todo daño que se hubiera causado, ¿no? Y que sea susceptible de evaluación financiera. Entonces la Corte Interamericana lo que dijo es que se tienen que contemplar las condiciones personales de las víctimas cuando se determina la cuantía de la indemnización. Por ejemplo, tener en cuenta la edad de las víctimas, las obligaciones especiales que pueda tener el Estado para con ciertos grupos, como por ejemplo la protección de la niñez, la violencia de género, cuestiones de género y etnia, o la situación de una persona como migrante que esté privado de la libertad. Acá se confluyen dos situaciones, de migrante y además de privado de la libertad. ¿Sí? Después, algo que es muy particular de los tribunales de derechos humanos y específicamente en el contexto de la Corte Interamericana, que la Corte Interamericana suele ordenar una compensación a través de servicios. O sea, le pide al Estado que además de pagarle una indemnización, brinde servicios, por ejemplo, de atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita a las víctimas, ¿no? Dice, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas. Esto es para las víctimas, siempre es voluntario, para las víctimas no es voluntario, es obligatorio para el Estado, pero es voluntario para las víctimas, no es para las víctimas que lo soliciten. Entonces acá la compensación a través de servicios es como una medida de reparación que no está específicamente enumerada por la CDI en su proyecto de artículos sobre responsabilidad, porque la CDI enuncia la restitución, la indemnización y la satisfacción, pero la compensación a través de servicios no es exactamente una restitución en especie y no es exactamente una indemnización, porque no consiste en el pago de una suma de dinero, sino en brindar
atención médica a través de los servicios que tiene el Estado. Y acá en esta otra diapositiva hay ejemplos de medidas de satisfacción. Por ejemplo, la construcción de monumentos, ¿no? Cuando el Estado ordena, por ejemplo, hay una masacre en un determinado pueblo, entonces la Corte le ordena al Estado que construya un monumento para brindar un homenaje a las víctimas, un recordatorio de las víctimas. O pide que se coloque una placa conmemorativa en algún lugar particular, que es, por ejemplo, donde se produjo el hecho, o pide que se le ponga el nombre de una víctima a una calle, a una plaza o a una institución. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un barrio en la Argentina, que es en Puerto Madero, ¿qué nombres tienen las calles de Puerto Madero? ¿Alguno se fijó? Sí, nombre de mujeres. Y específicamente, ¿sabés de qué mujeres son? No, no investigué todavía. Dije, le iba a investigar y me quedé. ¿Alguno lo sabe? Sé que Vera Peñalosa no era una educadora en su momento, una docente, algo del estilo, de ese estilo. Pero específicamente Ah, ok. a todas las que están, A todas. específicamente, independientemente de que una pudiera tener una profesión o la otra, todos los nombres de las calles de Puerto Madero son nombres de mujeres, pero ¿qué tenían en común estas mujeres? Eran madres de Plaza de Mayo, ¿sí? Así que si pueden, busquen algunos de esos nombres para ver. O sea, es una forma también de un reconocimiento, ¿no? A la labor. Sí. Ah, ok. Eh, y también algunas de ellas víctimas de desaparición forzada, ¿no? O sea, para mantener vivo el nombre de esas personas, ¿no? Que por lo que luchaban. Eh, Después, otra medida de satisfacción es crear un fondo de desarrollo comunitario para implementar proyectos educacionales, habitacionales, etcétera. Esto en el marco de un caso de una comunidad indígena. Después brindar becas de estudios. Para becas de estudios es de alguna manera una medida de satisfacción, ¿no? También es como una compensación, podría funcionar como una compensación a través de servicios, ¿no? Una beca para que pueda estudiar, para brindar un servicio de educación. La entrega de los restos mortales de las víctimas a sus familiares, la difusión de la sentencia, o sea, la publicación de la sentencia o la transmisión radial de la sentencia para que le pueda llegar, en este caso era del pueblo Saramaca, ¿no? Entonces lo que ordena la Corte es que se difunda la parte fundamental de la sentencia, ¿no? Que le pueda llegar a todo el pueblo, le pueda llegar a saber qué es lo que determinó la Corte. Pues la Corte Interamericana en muchos casos ordena realizar actos públicos de reconocimiento, en donde el Estado reconozca y pida disculpas, reconozca, ¿no? Que estuvo mal en violar los derechos humanos y que pida disculpas a las víctimas en ese mismo acto, un acto público que en general siempre la Corte pide que participen altos funcionarios del Estado. Y por último, el reconocimiento de la violación a través de la propia sentencia. Esto lo hace en la mayoría de los casos, lo hace la Corte. La Corte dice que el reconocer que hubo una violación en la propia sentencia, esto funciona como una medida de satisfacción para las víctimas.
Bueno, todavía nos queda una partecita. Les pido que me recuerden que la próxima clase que llegamos a la diapositiva 51 para que podamos seguir desde acá en adelante. ¿Sí? O sea, nosotros tendríamos que continuar a partir de la 52. Bueno, ¿hay alguna duda con lo que vimos hoy? ¿Alguno tiene alguna duda que quiera consultar? Bueno, entonces seguimos la próxima clase. Bueno, que tengan una buena semana. Chao, profe. Chao, profe. Chao.